En esta sesión vamos a ver cómo se para una base de datos. Al terminar con la creación de una base de datos, esta estará abierta y operativa, por lo que vamos a ver cómo cerrarla. Antes de todo hay que saber que para parar una base de datos hay que usar el comando shutdown y que hay 4 tipos de shutdown. El primero es el normal. Esto quiere decir que Oracle no permite nuevas sesiones a la base de datos y que espera a que todos los usuarios salgan de su sesión de forma voluntaria. Esta opción nunca es utilizada, ya que si un usuario por algún motivo está horas sin salir de la sesión, la base de datos no se apagará hasta que pasen esas horas y el usuario salga de su sesión. Luego tenemos el shutdown inmediato, y lo que hace es terminar todas las transacciones, pero no las deja que termine. Si una transacción está a mitad de proceso, deja la transacción tal y como está y apaga la base de datos. Por ejemplo, si una transacción actualiza 1.000.000 de registros y hacemos el shutdown inmediato cuando solo lleva la mitad de los registros actualizados, Oracle termina la transacción con la mitad de los registros actualizados y la otra mitad no. Todas las transacciones terminadas con el shutdown inmediato serán echadas hacia atrás cuando la base de datos vuelva a ser arrancada. Es decir, la transacción anterior dejó la mitad de los registros actualizados y la otra mitad no, pues Oracle, al volver a arrancar la base de datos, lo que hará es un rollback sobre los registros actualizados, dejándolos con el valor que tenían antes de ser actualizados. Esta es una de las propiedades de Oracle. Si una transacción no termina correctamente, nunca se puede dejar a medias. Automáticamente realizará un rollback sobre ella para volver a dejar los datos tal como estaban. Por ejemplo, si fuéramos a sacar dinero del banco y se actualizara nuestra cuenta con la retirada del dinero y al dárnoslo se produjera un error, no se puede permitir que en nuestra cuenta salga que hemos retirado el dinero, por lo que se hace un rollback sobre la operación y se deja tal como estaba antes de hacer la operación de retirada. El error no se ha solucionado, pero los datos están correctos en todos los sitios. Por tanto, cuando se hace un shutdown inmediato, al arrancar la base de datos, se hace un rollback sobre las transacciones que no estaban confirmadas. El tercer shutdown es el transaccional, y lo que lo diferencia del inmediato es que sí permite terminar las transacciones. Con el ejemplo anterior, permitiría que la transacción terminara de actualizar todos los registros y una vez terminadas todas las transacciones, se apaga la base de datos. Y por último tenemos el shutdown abort. Esto lo cierra todo de golpe. Equivale a un apagado de luz. Por lo que al volver a arrancar la base de datos, vamos a necesitar un recovery, que es una recuperación de la base de datos. Por ejemplo, cuando estamos con el Windows y se va la luz, cuando volvemos a arrancarlo, nos muestra un mensaje con un porcentaje indicando que el sistema se está recuperando. Pues con el shutdown abort ocurre lo mismo. La base de datos tiene que ser recuperada y además esta recuperación no suele ser rápida, puede durar hasta horas. Todas estas recuperaciones se realizan de forma automática, pero cuantas más operaciones sin terminar estén afectadas, más tiempo se tardará en recuperar. Teniendo en cuenta todo esto, por lo general, siempre haremos un shutdown inmediato, aunque después necesite realizar un rollback sobre las transacciones, porque las otras opciones implican tardar mucho en el apagado, tiempo que generalmente no nos dan, o apagar de forma brusca, cosa que nunca debemos hacer aunque tengamos la opción de recuperación. Pues ahora sigamos. Tenemos que recordar que antes de conectarnos a una base de datos, tenemos que configurar las variables de entorno, y que si queremos hacer operaciones de arrancado o apagado de una base de datos, tenemos que hacerlo con el usuario sys. Por lo que borramos lo que tenemos escrito y tecleamos .espacio/horaenv. Y ponemos el nombre de la base de datos con la que queremos trabajar, que es ORCL. Ahora vamos a ejecutar el SQL+, por lo que tecleamos SQL+, pulsamos Intro y como vamos a proceder a apagar la base de datos, pues escribimos el nombre del usuario sys. Y en contraseña vamos a meter la contraseña y como vemos no se muestran los caracteres que escribo. Esto es porque al ejecutar el SQL+, no indicamos el usuario, por lo que se ejecuta de esta forma. Una vez introducida la contraseña, no se nos puede olvidar teclear as sysdba, porque si no nos dará un error. Ya estamos conectados a la SQL
y lo sabemos porque nos ha cambiado el prompt. Si tecleamos el comando shutdown, podríamos ejecutarlo sin indicar el tipo de shutdown a realizar, pero en este caso por defecto hará un shutdown normal. Es decir, no permite nuevas conexiones a la base de datos, pero no cierra ninguna conexión existente, por lo que hay que esperar a que todo el mundo salga. Y para ver cómo funciona, vamos a ir al segundo escritorio, donde ya tengo abierto otro terminal. Aquí vamos a imaginar que esto es otra máquina donde un usuario se va a conectar con la base de datos. Por lo cual este usuario lo primero que hará será usar el fichero .oraenv y se conectará a la base de datos ORCL. Luego se conectará con el SQL Plus y como aún no tenemos más usuarios, imaginemos que se conecta con el usuario System y después pondrá la contraseña. Ya estaría conectado a la base de datos. Pues con este simple gesto, si nosotros ahora hacemos un shutdown normal a la base de datos, esta no se cerrará hasta que este usuario salga de su sesión, y para verlo volvemos al primer escritorio. Aquí estamos con el usuario sys, por lo que podemos ejecutar el shutdown. Y podemos ver cómo se queda parado, pues aquí se puede quedar toda la vida hasta que el usuario del segundo escritorio salga. Y para verlo, vamos al segundo escritorio y salimos del SQL Plus con el comando exit. Y si volvemos al primer escritorio, podemos ver cómo la base de datos está cerrada y se ha cerrado de forma automática cuando hemos cerrado la sesión del escritorio 2. Nos tenemos que fijar que para cerrar la base de datos, primero la ha pasado a estado cerrado y después lo ha pasado al estado desmontado y finalmente ha cerrado la instancia. Estos son los pasos adecuados para apagar una base de datos. Ahora vamos a probar el shutdown inmediato, por lo que tenemos que volver a arrancar la base de datos. Y eso se hace con el comando startup. Lo ejecutamos. Y aquí podemos ver el tamaño fijado, el tamaño de la estructura de buffer database, del buffer redolog, y aquí nos indica que la base de datos se puso al estado montado y después pasó al estado abierto, por lo que ya podemos trabajar con ella. Antes de realizar el apagado inmediato, vamos al segundo escritorio y nos imaginamos que el usuario se vuelve a conectar otra vez, por lo que usamos la tecla de la flecha para arriba para mostrar el comando anterior y lo ejecutamos. El shutdown inmediato termina todas las transacciones y al arrancar la base de datos hace un rollback de las transacciones. Y para ver esto, vamos a crear una tabla con el comando create table, nombre de la tabla, ejemplo, tabla 1, y entre paréntesis ponemos el nombre de la columna que contiene, por ejemplo, valor, y el tipo de datos que va a almacenar, por ejemplo, number, y terminamos con punto y coma. Con este comando lo que estamos haciendo es crear una tabla llamada tabla 1, y está formada por solo un campo llamado valor que almacena números. Si lo ejecutamos, podemos ver cómo se nos muestra el mensaje de que la tabla ha sido creada. Ahora vamos a insertar un registro y con esto ya estamos creando una transacción, por lo que tecleamos insert into nombre de la tabla, que es tabla 1, value es 1, y con esto estamos insertando el valor 1 dentro de la tabla. Y si lo ejecutamos, podemos ver cómo se nos muestra el mensaje de que una fila ha sido creada. Ahora mismo, si nosotros consultamos la tabla con el comando select *from tabla 1, podemos ver que tiene los datos, pero si otro usuario realiza esta misma consulta, no verá este dato. Este insert solo se verá cuando hagamos un commit. Con el comando commit estamos indicando a Oracle que queremos confirmar todos los cambios y que queremos que sean permanentes. Si por cualquier motivo se interrumpiera la sesión, este cambio se desharía y tendríamos que volver a realizar el insert. Por esta razón, si ahora se produjera un shutdown inmediato, nos echarían de la sesión y al volver a entrar veríamos que la tabla no tendría datos. Y para comprobarlo, volvemos a la primera sesión y realizamos el apagado inmediato tecleando shutdown inmediato y lo ejecutamos. Y si esperamos un poco, podemos ver que la base de datos se ha cerrado de forma correcta. Primero lo ha pasado al estado cerrado, después lo ha pasado al estado desmontado y finalmente ha cerrado la instancia. Pero en el otro escritorio está un usuario conectado. Si vamos al segundo escritorio,
podemos ver que nuestro usuario sigue dentro del SQL, pero verdaderamente nos han echado de la sesión, y lo podemos comprobar realizando la misma select anterior. Y podemos ver que se nos muestra un error de conexión. Y esto es porque realmente ya no estamos en la sesión, por lo que para salir podemos usar el comando exit. Ahora volvamos a arrancar la base de datos, por lo que volvemos al primer escritorio y ejecutamos el comando startup. Ahora vamos al segundo escritorio y volvemos a conectarnos al SQL Plus. Y si hacemos la consulta select *from tabla 1, punto y coma, podemos ver que ya no está el registro que insertamos, y es porque el shutdown inmediato ha terminado con la transacción y al volver cuando se volvió a arrancar la base de datos, Oracle hizo un rollback sobre la transacción, provocando que la tabla volviera a tener los mismos datos que antes de realizar el insert, que en este caso no había ningún dato. Ahora vamos a probar el tercer shutdown, que es el transaccional, y vamos a hacer el mismo insert que antes. Por lo que tecleamos insert into tabla 1, values 1, punto y coma. Vemos que ya está insertado el registro y por tanto la transacción ya se ha empezado. Recordar que cualquier operación que afecte a los datos de una tabla crea automáticamente una transacción. Pues si ahora volvemos al primer escritorio y escribimos shutdown transaccional y lo ejecutamos, vemos que está parado. Y esto es porque este tipo de shutdowns espera que se terminen todas las transacciones, por lo que hasta que no termine la transacción del escritorio 2 no se puede cerrar la base de datos. Recordemos que el shutdown inmediato no espera que termine la transacción, sino que la termina él. Y para terminar la transacción, vamos al escritorio 2 y tecleamos commit punto y coma, y con esto estamos indicando que queremos confirmar que los cambios sean permanentes. Provocará que la transacción termine, y si lo ejecutamos, vemos cómo seguimos en la sesión, pero si volvemos a realizar una consulta sobre la tabla, se nos muestra el mensaje de que la conexión está perdida, y esto es porque al realizar el commit hemos confirmado la transacción y el shutdown inmediato lo ha sabido y nos ha echado de la sesión. Y para salir de SQL, tecleamos exit. Y ahora si volvemos al escritorio 1, vemos cómo la base de datos se ha cerrado y se ha cerrado cuando hemos confirmado la transacción del escritorio 2. Pero vamos a comprobar si los datos se han guardado realmente en la tabla, por lo que arrancamos la base de datos. Vamos al escritorio 2, nos conectamos al SQL Plus y consultamos la tabla con el comando select *from tabla 1, punto y coma. Y podemos ver cómo sí tenemos el registro creado, a diferencia del shutdown inmediato que deshizo el insert. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un shutdown abort, por lo que volvemos al escritorio, y si hacemos un shutdown abort, lo que estamos haciendo es cortar todo lo que se está realizando en la base de datos. Pero no penséis que es un cierre correcto, es más como si fuese un apagón, y se queda todo mal. Y si nos fijamos, la base de datos ni se ha cerrado ni se ha desmontado, solo se ha cerrado la instancia. Y si ahora arrancamos la base de datos con Startup, aunque no lo estemos viendo, está recuperando la base de datos con todo lo que implica. Rollback sin terminar, deshacer transacciones no finalizadas con el commit, recuperaciones, etc. Y esto en una base de datos real puede tardar horas. En esta sesión hemos visto los diferentes tipos de shutdown. Resumen. Para arrancar una base de datos se usa el comando startup. Para apagar una base de datos se usa el comando shutdown, que tiene 4 posibles valores: normal, immediate, transactional y abort. Todos los comandos SQL terminan en punto y coma.